Bueno, mis amigos, ya estamos en vivo, nuevamente con estas charlas de café jurídico que nos brinda este grupo que cada vez está creciendo más. Ya somos 650. Cuando empezamos esto con Leonardo Bermejo, Analía Vitar y otros colegas, no pensábamos que íbamos a llegar a tanto. Pero bueno, acá estamos y estamos tratando de dar más y ver hasta dónde llegamos con esto. Antes de hacer entrar al invitado de hoy, que es un invitado, no es mendocino, es de Buenos Aires, quería hacer una pequeña editorial sobre lo que está pasando en la justicia de Mendoza. Realmente es muy preocupante, muy preocupante. Yo banco a los empleados que están y que están poniendo el pecho con buena cara, o, ¿por qué no?, también mala cara, porque en definitiva están cumpliendo un trabajo con riesgo, pero lo están haciendo. Banco también a los jueces que están ahí. Hoy me encontré con uno de ellos, estuvimos hablando en los corredores, y la verdad que banco a esa gente que está trabajando, y cuando uno pregunta realmente están a disposición. Así que el sistema judicial está prácticamente terapia intensiva. Yo lo siento por lo que opine la Corte eh, o el sindicato. Hoy los abogados, los colegas no podemos trabajar bien. Es una marea de sinsabores todos los días. Peleamos más contra el sistema prácticamente que contra la otra parte. Así que, bueno, el tema es que les pido a la Corte, si le llega este mensaje, por favor, que a veces lo que se acuerda o las acordadas no llegan claras a las cámaras o a los tribunales porque tienen como su propio código. Entonces, no podemos trabajar bien. No podemos trabajar bien. Así que el mensaje es de aliento para los que están trabajando, que ponen la cara ahí, los chicos de los empleados que están ahí trabajando y los jueces que también están trabajando. El otro día tuve una audiencia, todos tapados, con buena onda, en fin, buena onda. Así que esto es una opinión personal, ¿no? No sé qué opinará el grupo, este grupo de Facebook, pero bueno, yo banco a los que están trabajando ahí con buena onda. Segundo punto, un poco más positivo. Hoy entregamos el premio de un libro a Eva Miralles, una colega, y ya nos han prometido desde la misma editorial que nos van a dar un libro, esta vez nuevo el libro, así que para un nuevo sorteo. Un nuevo libro de Derecho Laboral, obviamente escrito por un mendocino, y es nuevo. Bueno, vamos a ver si entra este muchacho. Vamos a ver si entra este muchacho que es de Buenos Aires, el doctor Sergio Lois. Ahí es como que si quisiera entrar. Y hoy vamos a ver plataformas y digitales y teletrabajo. Es una propuesta, a lo mejor no tan jurídica, pero sí que tiene que ver con el ámbito del derecho laboral, en especial el ámbito laboral. Con nosotros y la presencia del doctor Sergio Lois. Acá está Sergio. Hola Sergio, gusto en conocerte. Personalmente no te conocía, sí, en muchas charlas que yo por lo menos te he escuchado. Así que te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y bueno, que te hayas conocido también acá en Mendoza. Así que estamos eligiendo a los mejorcitos, nuevos, sobre todo chicos jóvenes o gente ya un poquito más experimentada, pero gente joven, para que se sume al grupo, para capacitarnos, para desarrollarnos
y para discutir un poco también los temas que se van presentando poco a poco. Hoy... Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad que muy contento por todo y la posibilidad, ¿no? La posibilidad de este café jurídico, la verdad que muy absolutamente agradecido. Bien, Sergio, propusiste un tema que es novedoso, que hoy se está moviendo en todo el ámbito laboral, pero no solamente por, digamos, la norma jurídica en sí, sino por el trasfondo o a lo mejor la trascendencia que puede llegar a tener, y además porque justo cae en un momento que no sé si era necesario, aunque la ley se va a aplicar mucho más allá, dentro de un tiempo, pero bueno, en un contexto embromado, ¿no? Para el ejercicio, digamos, del trabajo en general. Sí, en realidad es un tiempo complejo. Algunos hablan de una nueva normalidad, ¿no? Que después, cuando se levante toda esta circunstancia de aislamiento social preventivo y obligatorio ya decretado, en realidad ya estamos ante una nueva normalidad, un nuevo ayornamiento, es decir, un nuevo paradigma. Y yo siempre repito lo mismo en muchas charlas, que digo que los cambios paradigmáticos nunca son graduales, sino que es un paso de blanco a negro. Entonces, eso lo sostenía un gran pensador como Thomas Kuhn, y creería que todo lo que está pasando actualmente influye directa e indirectamente en distintas ramas del derecho, porque se está desarrollando a nivel doctrinario, a nivel académico, diversas cuestiones muy interesantes. Si bien yo no soy un gran creyente, soy muy escéptico, no soy un gran futurólogo, digamos, analizo las cuestiones que están suscitándose a nivel jurisprudencial y doctrinario, y me parece que es un puntapié bastante interesante como para ir analizando lo que viene, ¿no? Bien, y digamos, esta nueva normalidad que vos estás proponiendo, por lo menos que nos estás proponiendo, ¿cómo influye en las relaciones de trabajo? ¿Cómo influirían? Esta nueva normalidad, en realidad no hay una única respuesta, ¿no? Pero actualmente, ya desde diciembre del año 2019 se viene avisorando que el gobierno está tomando una serie de iniciativas tendientes a la protección de las fuentes de trabajo. Digamos que estamos ante una situación de fragilidad económica, no solamente económica, sino de distintos aspectos. Por esto se sancionó ya en el año 2019, en diciembre, una ley de emergencia, y esto fue el puntapié también para la realización de una serie de decretos que tienen que ver con la protección psicofísica de todos los argentinos. Hay una adaptación de las normas laborales, y estamos ante ciertas normas laborales de excepción, es decir, ciertas normas laborales de emergencia que no tienen vocación de continuidad, es decir, que se están tomando ese tipo de medidas que de alguna forma están tratando de proteger las fuentes de trabajo. Como en palabras de Ferreirós, que decía, siempre nos decía que las fuentes de trabajo son un bien escaso. Estamos ante un sistema capitalista en el cual se tiende a la desprotección de los trabajadores, a la precarización laboral, y esto en realidad no se da solamente en Argentina, sino también en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica, según algunos informes de la Organización Internacional del Trabajo, tenemos un 54% de trabajo informal, y la población activa, es decir, la población que tiende y busca trabajo continuamente, en realidad se vuelca a lo que sería el monotributo, se vuelca directamente a lo que sería el trabajo autónomo, y en esas circunstancias yo no creo que eso tenga que ver con un emprendimiento constante de las personas jóvenes, sino que tiene que ver con que no se puede conseguir trabajo bajo relación de dependencia, ¿no? Trabajo formal. Y bueno, entonces lo que yo veo ante esta nueva realidad que influye, impacta directamente en las relaciones de trabajo, impacta en las modalidades, es decir, en las modalidades de trabajo, como por ejemplo el teletrabajo, estamos ante el fenómeno del teletrabajo, y también impacta en lo que sería en la toma de una serie de decisiones por parte del Poder Ejecutivo tendiente a la protección de las fuentes de trabajo, es decir, estas fuentes de trabajo que están siendo socavadas y están dando lugar a un análisis bastante interesante acerca de lo que sería el sistema capitalista, porque se está vislumbrando que el sistema capitalista tiene una serie de bases bastante frágiles. Entonces, ante la falta de circulación de personas y el consumo de bienes y servicios, estamos ante una crisis económica bastante profunda, y hay que ver cómo podemos salir de todo esto. Entonces, directamente lo que sería la nueva normalidad impacta
de manera negativa en las fuentes de trabajo, en las relaciones de trabajo, relaciones de dependencia, y también implica una adaptación constante en la ejecución de las tareas por parte de los trabajadores, que van a tener que empezar a adaptarse a la utilización de los dispositivos digitales, ¿no? Es decir, que vos, a tu criterio, el teletrabajo en Argentina, más allá de la ley, digamos, es una modalidad que ya viene para quedarse. En realidad, sí, bueno, tenemos la ley 27.555 que se va a aplicar 90 días después del levantamiento de TASPO, que es la ley que regula lo que sería el teletrabajo y introduce al teletrabajo como un nuevo contrato, es decir, introduce al teletrabajo como una nueva modalidad. El artículo 102 bis de la ley de contrato de trabajo, se introduce esta figura. Es decir, para que la gente entienda, decir que el teletrabajo implica que la persona ejecute las tareas desde su hogar, es decir, que no todas las actividades económicas se pueden adaptar a esta modalidad de trabajo. En realidad, el teletrabajo ya nace en la década del 70. Jack Niles es un gran pensador que empezó a analizar el tema del teletrabajo y en realidad se lo fue introduciendo porque supuestamente iba a impactar positivamente en el medio ambiente, porque implicaría que los trabajadores no se desplazaran hasta los centros o los epicentros industriales o el lugar del establecimiento principal de la industria, sino que directamente ejecutaran las tareas, es decir, las tareas de oficina, ejecutaran directamente en ciertos espacios descentralizados, ¿no? Va a ser como por ejemplo su casa o distintos establecimientos que eran diferentes al establecimiento principal. Y a su vez, subrepticiamente, lo que se quería hacer con el teletrabajo en la década del 70 era descentralizar ciertos gastos que estaban en cabeza de los empresarios, como por ejemplo la utilización de Internet o energía eléctrica. Entonces, una de las ideas principales que tienen que ver con la ejecución de este trabajo descentralizado, esta nueva modalidad, tiene que ver con la disminución de ciertos gastos, descentralizar los gastos por parte de los empleadores, que estos gastos sean en cabeza de los trabajadores directamente, y a su vez esto de alguna forma iba a repercutir positivamente en lo que sería el medio ambiente, ¿no? Entonces, ya de la década del 70 es una modalidad que en realidad viene de la década del 70, que se empezó a utilizar ya en la Argentina con la introducción de las computadoras personales en la década del 90, es decir, la expansión de las computadoras personales, y digamos que el teletrabajo es una modalidad que para mí, después del levantamiento del aislamiento social y preventivo obligatorio, va a ser una nueva modalidad que se va a quedar, ¿no? Es decir, que algunas tareas van a seguir ejecutándose desde la casa de los trabajadores, y los empleadores obviamente van a tener que tomar las medidas necesarias como para que esta ejecución de tareas sea lo más efectiva posible, ¿no? Y por otra parte, bueno, hay una serie también de circunstancias que fueron evaluadas por la ley 27.555. Pero esta nueva modalidad para mí vino para quedarse y también implicaría cierto trabajo mixto, es decir, una parte del trabajo va a ser ejecutada de manera presencial y otra parte del trabajo va a ser ejecutada mediante teletrabajo. Bien, te digo, esta ley 27555, que es, como vos decís, una modificación al 102, bueno, va a traer aparejada una serie de derechos y obligaciones para las partes, ¿no? Yo me imagino, la más cuestionada es el derecho del control por parte del empleador al trabajador, ¿no? O dentro de otros derechos que puede tener el trabajador es el derecho a la desconexión, por ejemplo. Ahí, ¿cómo lo ves? Yo, en realidad, bueno, fue consagrando lo que da las leyes en sí, de forma muy sintética, ¿no? Hablando de manera muy sintética de cierta seguridad jurídica y cierto encuadramiento jurídico de determinados fenómenos para que, en este caso, hay una relación. Yo soy el creyente en esta disparidad existente entre el trabajador y el empleador, ¿no? Esta hiposuficiencia propia del derecho de trabajo, es decir, que hay una parte que es suficiente y otra parte que es insuficiente, es decir, que no tiene el mismo peso o el mismo poder o no se encuentra directamente en las mismas condiciones que el empleador, el trabajador, es decir, que el trabajador solamente tiene lo que sería la fuerza de trabajo, pone a disposición su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración determinada. Eso sería básicamente las obligaciones en líneas generales que puede existir entre el trabajador y el empleador. Es decir, uno pone la fuerza de trabajo, está obligado a ejecutar ciertas tareas de acuerdo a lo determinado por el empleador, en este caso un empleador que se encuentra en un lugar centralizado, es decir, un establecimiento principal, y después los teletrabajadores que están ejecutando tareas mediante la utilización de dispositivos informáticos. Pero también una de las principales cuestiones que estaba muy discutida en sí tiene que ver también los gastos, ¿no? Porque esto implica una serie de gastos.
implica la utilización de dispositivos electrónicos. Estos dispositivos electrónicos, ¿qué es lo que pasa con estos dispositivos electrónicos? Tiene que ponerlos el teletrabajador, es decir, su computadora personal para ejecutar las tareas. En realidad no, esto es muy difícil porque en la actualidad lo que está pasando es que hay ciertos teletrabajadores que tienen hijos a su cargo, hijos e hijas a su cargo, y ellos tienen que hacer tareas, ¿no?, desde su hogar. No sé, ahora como el tema de la educación, bueno, va variando en distintas provincias, ¿no?, distintas disposiciones, pero en sí lo que estaba pasando en Buenos Aires, en Capital Federal, es que muchos chicos tenían que estudiar a la tarde, a la mañana, a la tarde, hacer clases por Zoom, y eso insumía mucho tiempo y a su vez hacía que los padres no pudieran teletrabajar desde sus dispositivos personales. Entonces la idea de la ley que en general se está avisorando tiene que ver que con los dispositivos electrónicos sean comprados directamente por los empleadores, puestos a disposición de los teletrabajadores, y en el supuesto caso que exista algún tipo de problemática con respecto a la utilización de estos dispositivos electrónicos, la reparación también va a estar en cabeza de lo que sería el empleador. Obviamente que esto tiene que estar justificado de forma razonable, porque esos dispositivos, por ejemplo la notebook o la computadora de escritorio, deben estar usualmente concentrados en la ejecución de las tareas encomendadas. Entonces, esto fue muy discutido por el tema de los gastos y también los gastos en electricidad y gastos en Internet. Se ha dicho también, en esta ley se ha consagrado que esos gastos de Internet o esos gastos específicos de lo que sería Internet y energía eléctrica, en realidad también estén en cabeza directamente de los empleadores, ¿no? Eso es lo que sería básicamente. Pero bueno, hay ciertas ejecuciones de tareas, hay una serie de obligaciones. La obligación principal del teletrabajador es estar a disposición del empleador, pero como bien vos decías, el tema del derecho a la desconexión, ¿no? Porque el teletrabajador tiene que cumplir determinado horario, puede trabajar por objetivos determinados, no por el cumplimiento de un horario en sí, sino que puede trabajar a cualquier momento del día. Lo que pasa es que eso, de alguna forma, algunos dicen que, bueno, si el teletrabajador está en su hogar, entonces puede afianzar o hacer que las relaciones familiares sean un poquito más consolidadas, pero también puede implicar que el teletrabajador se ocasione una especie de adicción hacia la tecnología, ¿no? Y genere lo que sería la figura del trabajador quemado o burnout, es decir, como decía la Organización Mundial de la Salud, decir que el trabajador que es adicto a la tecnología, que no puede despegarse de la pantalla y que sigue ejecutando tareas, sigue trabajando y no puede desconectarse. Es decir, que el teletrabajador tiene derecho a desconectarse en algún momento. Este derecho a la desconexión en realidad surgió de la doctrina francesa, fue introducido ya creo que en el año 2016, si mal no recuerdo, por una ley especial en Francia, y ya el derecho a la desconexión se empezó a visorar en lo que sería la Unión Europea. Después fue trasladado a la ley 27.555, entonces no todo el día tiene que estar el trabajador pegado a la pantalla, sino que tiene derecho a desconectarse en algún momento, porque eso puede implicar que se convierta en una persona adicta a la tecnología y adicta al trabajo y la ejecución de las tareas. Es decir, que el empleador no puede estar llamándolo constantemente para ejecutar determinadas tareas. Entonces, ante esas circunstancias, hay que tener en cuenta que hay que poner un límite, porque ese límite también está en la jornada, que obviamente la jornada laboral ya está consagrada por ley, y entonces también ese límite también está dado por el derecho a la desconexión. Algunos consideran que ese derecho a la desconexión es, digamos que es redundante, porque en realidad ya la jornada laboral tiene un límite, pero me parece que no está mal introducir en esta ley el derecho también a la desconexión. Después, otro de las obligaciones, que está obviamente el pago de la remuneración, y con respecto al empleador puede ejecutar una serie de tareas o dar ciertas órdenes para que el teletrabajador ejecute las tareas, ¿no? Bien, te pregunto porque se me está ocurriendo, esto como vos dijiste no es nuevo en el mundo, me imagino que países un poquito más avanzados, sobre todo en Europa, aparte porque sí, el teletrabajo ya está implementado. En ese caso, ¿tenés conocimiento cómo es en Europa, en algunos países? Sí, en Europa se estaba ya hablando, había una serie de posiciones y de resoluciones por parte de la Unión Europea, ya se empezó a visualizar esta cuestión, y el tema del encuadramiento, siempre fue discutido el tema del encuadramiento jurídico con respecto, ¿no? Ya en España, en Alemania, ya se empezaba a ver el tema de si estamos ante trabajo autónomo o trabajo dependiente, si estamos ante la figura de lo que serían los españoles, hablaban de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente. Es decir, que estamos ante una circunstancia que en realidad se empezó a visorar
un fenómeno que empezó a crecer, más que nada en los países como Suecia, Suiza, Islandia, se ejecutaban ciertas tareas que tenían que ver con el software, el hardware, básicamente, con la implementación de ese tipo de elementos, es decir, mediante los dispositivos electrónicos se ejecutaba una serie de tareas informáticas que estaban relacionadas directamente con el software o con el hardware, ¿no? Y después también en tareas que tienen que ver con las actividades terciarias, es decir, la burocracia, tanto a nivel privado como público, también tendía a la ejecución de tareas desde el hogar. Y era una implementación que había una implementación mixta, es decir, que los trabajadores parte de su tiempo estaban en el establecimiento principal y parte de su tiempo estaban en ciertos establecimientos descentralizados o estaban directamente ejecutando la tarea desde sus hogares, ¿no? Esto fue en Europa, después hubo una serie de resoluciones, disposiciones por parte de la Unión Europea. En Estados Unidos ya en la década del 70, como te había dicho al principio, Jack Nice, un gran pensador, empezó a analizar lo que sería el teletrabajo y la funcionalidad propia del mismo y cómo se podía ayornar el teletrabajo directamente en el mundo, ¿no? Porque lo que permite el teletrabajo es el distanciamiento de los trabajadores del establecimiento principal. Y cuando hay cierto distanciamiento, eso implica que el trabajador puede o no ser de la nación en la cual se encuentra el establecimiento principal. Entonces, ¿esto qué implica? Entonces, que existe un establecimiento principal y el trabajador puede ser de otro país. Entonces, en general, esto también implica una suerte de tercerización de la mano de obra y ya podemos hablar de lo que sería la transnacionalización propia del teletrabajo, ¿no? Entonces, esto es lo que implica el teletrabajo, es decir, que se busquen ciertas condiciones en las cuales los trabajadores se encuentren en una situación de mayor precariedad o en sistemas normativos que sean, es decir, sistemas normativos poco protectorios. Pero bueno, esto forma parte de la fragmentación productiva o la fragmentación del trabajo que ya también se empieza a ver desde la década del 70, es decir, con el gran fenómeno de la subcontratación y la tercerización laboral y el fenómeno propio de la globalización, ¿no? Esto que decís vos de la transnacionalización, vos sabés que ese es digamos, es muy real, ¿no? Te lo digo porque, por ejemplo, mi hija hace muy poco se recibió de abogada y, bueno, ya se hizo todos los cursos a vivir por haber porque no sabe qué hacer, porque no podemos salir. Y dijo, papá, ¿sabes qué? Voy a empezar a buscar algún tipo de trabajo que tenga que ver con esto, con lo jurídico. Y empezó a buscar y ya llegó, por ejemplo, a Estados Unidos, donde piden colaboradores jurídicos, ¿no? Que lo que tenés que hacer son escritos que ellos te van pasando y te pagan en dólares. Entonces, es decir, hay un montón de este tipo de trabajos que ya están, como decimos, tercerizándose y que pueden ser tomados, por supuesto, a lo mejor un secretario ejecutivo jurídico en Estados Unidos quizás sale $15 la hora, pero ellos te pagan afuera $10 u $8, es barato, ¿no? Pero digo, esto ya existe, ya se ve. Ya se Sí, ve. esto ya se está viendo, ¿no? Con empresas más que nada multinacionales que implican, bueno, el pago del tema de dólares, el tema de ejecución de tareas determinadas o trabajar por objetivos, ¿no? Es decir, trabajar por una serie de objetivos que tienen que ver con la programación, con el manejo de software, el tema de la ejecución de ciertas tareas relacionadas con el hardware, con el sector terciario, ¿no? De la economía y del trabajo de oficina, más que nada. Pero esta transnacionalización también implica la fragmentación productiva e implica directamente la utilización de estos dispositivos electrónicos que no solamente pueden llegar a ser notebooks o PC de escritorio, sino también la utilización de tablets o lo que sería también la utilización de celulares, ¿no? Sí, o sea que acá en Mendoza, aparte de ser la tierra del sol, del buen vino, desde ya estás invitado, desde hace un tiempo varios dirigentes políticos, entre ellos, por ejemplo, bueno, el gobernador que tenemos ahora, ha tratado de instalar un polo de software y de diseño de app, ¿viste? De aplicaciones. Y ya hay, creo que 3 o 4 empresas de Mendoza y los trabajadores, incluso independientes algunos, ya han sido contratados por otras empresas que, como decís vos, están en Suecia o en Estados Unidos y le trabajan de hace mucho tiempo, es decir, bajo sus instrucciones, con el tiempo de ellos, ¿no? Así que mira qué interesante. O sea que te quería preguntar, esto no es tan sencillo el tema del teletrabajo, digo, no es tan fácil, hay sectores que en el país que lo cuestionan, ¿no? Sí, Que lo viven cuestionando.
Sí, sí, cuando ya se estaba empezando a sancionar la ley de teletrabajo de la 27.555, eh, en realidad hubo un poco de discusión. Decían que la discusión no fue tan profunda, en realidad, distintos sectores de la sociedad, que faltaban distintos sectores. Hubo muchos proyectos de ley, ¿no?, con respecto al encuadramiento legal de lo que sería el teletrabajo, pero esto ya lo estábamos viendo desde el año 2012, más o menos, un poco antes. Ya hubo distintos proyectos de ley que fueron presentados, pero digamos que esto se lo fue escondiendo bajo la alfombra, es decir, que como no era un fenómeno que no estaba impactando tanto en la realidad propia de las relaciones de trabajo, en el derecho al trabajo, se estaba discutiendo a nivel académico, doctrinario. Más que nada lo que se discutía a nivel académico, doctrinario, era el encuadramiento jurídico de la figura del teletrabajador, si estamos ante trabajador dependiente o de trabajador independiente. Entonces, desde el punto de vista doctrinario o académico, entonces se empezaba a discutir si era un trabajador dependiente, más que nada porque se empezaba a diluir la figura propia del empleador en un establecimiento principal, que era, por ejemplo, una fábrica, que era una figura vieja de un antiguo paradigma, que tenía que ver con la producción fordista o taylorista, ¿no? Es decir, teníamos un empleador en una fábrica centralizada, que era el dueño de los medios de producción, y el trabajador que recibía una serie de órdenes por parte de ese empleador que se encontraba en un establecimiento principal, y ejecutaba las tareas a cambio de una remuneración determinada, y estábamos hablando ya de una relación de dependencia típica propia de un encuadramiento jurídico, que era el hijo directo de la revolución industrial, es decir, que el derecho del trabajo se convierte como una especie de consecuencia directa o indirecta de esta revolución industrial, ¿no? Entonces, los doctrinarios discutían eso, este sector del derecho del trabajo, estos grandes doctrinarios del derecho laboral argentino empezaban a discutir el encuadramiento jurídico del teletrabajador, que podría llegar a generar una suerte de discusión, ¿no? Una serie de discusiones que tienen que ver con si estamos ante trabajador autónomo, si estamos ante un trabajador dependiente, y si es un trabajador autónomo, entonces supuestamente no vive solamente de ese trabajo que ejecuta, sino que ejecuta tareas de manera independiente y factura de manera independiente. Entonces, más allá de todas esas figuras y dicotomías, hay ciertos sectores, el sector empresarial, que no estaba muy contento con tener, por ejemplo, en su cabeza lo que serían ciertos gastos, como vimos anteriormente. Una de las obligaciones propias del sector empresarial va a ser que reparta para sus trabajadores una serie de dispositivos electrónicos, es decir, estos dispositivos electrónicos que son la consecuencia directa también, vamos a decirlo, de las tecnologías de la comunicación y de la información. Entonces tienen que repartir ese tipo de dispositivos para sus teletrabajadores. Y por otra parte también el tema de el gasto de energía eléctrica y de lo que sería el gasto del internet, que también puede ser introducido, consagrado como un rubro dentro del recibo de haberes propio de cada teletrabajador. Es decir, que también va a estar un poco discutido eso por el tema de la medición de la utilización de la energía eléctrica o de internet en algunos sectores por parte de los teletrabajadores, ¿no? Entonces, eso no generó una discusión pacífica respecto a los gastos, porque obviamente eso implica una serie de gastos por parte de los empleadores, y también con respecto a la sindicalización, es decir, ¿qué es lo que pasa? Entonces tenemos a un teletrabajador que está, por ejemplo, en un establecimiento descentralizado o en su casa, ¿no? Y lo que pasa es que eso no genera un espíritu de cuerpo, ¿no? El espíritu de cuerpo propio de trabajadores que se encuentran en una fábrica, que lo que permite es la organización sindical. Entonces, si está el teletrabajador, se encuentra, por ejemplo, está separado de sus compañeros, no se puede generar lo que sería ese espíritu de cuerpo o espíritu de corps, como decían los franceses. Entonces, ante estas circunstancias, entonces tenemos ciertos sindicatos que veían con un poco no sé, lo veían con un poco de desconfianza el tema del teletrabajo. Yo creo que, como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uno de los principales beneficios tiene que ver con que el trabajador no va a tener que desplazarse constantemente al lugar de trabajo, que puede llegar a trabajar, por ejemplo, vive en la provincia de Buenos Aires, te pongo el ejemplo, mucha gente que está viviendo en la provincia de Buenos Aires tiene que trasladarse a Capital Federal todos los días para ejecutar las tareas. Con el teletrabajo no va a pasar de esa manera. Pero también otra de las consecuencias disvaliosas, podemos llamarla de esa manera, tiene que ver con la adicción a la tecnología y con la imposibilidad que tiene el teletrabajador de lo que sería desconectarse y se convierte en adictivo, ¿no?
Pero también los sindicatos empezaron a discutir esa cuestión. El tema del derecho a desconexión también fue un poco discutido porque supuestamente era una redundancia, porque la jornada de trabajo tiene ya una consagración legal y tiene una serie de limitaciones, porque eso hace a la salud psicofísica de los trabajadores, es decir, no pueden trabajar muchas horas constantemente al frente de una pantalla porque eso puede derivar de una serie de consecuencias directas o indirectas de la salud, ¿no? Puede generar Sí, lo que se ha visto en este año, digamos, que estuvimos encerrados y teletrabajando muchos de nosotros, también se ha visto esto de que un sábado a la tarde, un domingo a la mañana, te estén mandando un WhatsApp para que le mandes tal proyecto, tal, ¿viste? Eso te mata. Entonces el derecho a la desconexión es muy interesante. Mira, te quería hacer un comentario, que es que sí. acá un colega nos manda y nos dice, aporta, y dice, también la dificultad para motivar a los trabajadores y la pérdida de fuerza corporativa, que es lo que estabas Sí, hablando vos, de esto de claro, estar viéndose, de tratar los claro. problemas propios, y por parte del empleador por ahí de juntarlos y motivarlos, o de explicarles a dónde van, cómo van. Es decir, no es lo mismo el fin individual de cada trabajador en su trabajo que el fin, digamos, en conjunto, en el caso de un establecimiento, para dónde quieren ir o para dónde quiere ir la empresa, ¿no es cierto? Te quería hacer otro comentario, que esperaste por acá. Ah, bueno, acá me manda un colega que dice que Mendoza es tierra del sol, del buen vino y del conocimiento. Eso se está también debatiendo. En la entrada de Mendoza le están del buen sol, del buen vino y del conocimiento le quieren poner ahora. Y por acá hay una consulta que dice, el ahorro de viaje, por ejemplo, Sí. lo que vos te ahorrás, vos dijiste, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires a capital, eso dice, ese ahorro no se compensa con nuevos rubros. Si bien está el riesgo de la adicción, por otra parte no disminuye el riesgo del traslado. ¿Cómo funcionaría la RT en caso de un accidente doméstico laboral? Muy buena pregunta, porque yo puedo estar trabajando y me doy vuelta para, qué sé yo, ir a la cocina y, qué sé yo, me caigo y me rompo el brazo, no sé. Sí, eso se Es está un tema. discutiendo. Es un tema, es complejo porque en realidad los accidentes domésticos hay que ver, porque la RTA iba a empezar a pegar un grito en el cielo, ¿no? Las compañías de seguridad de riesgo del trabajo, Terrible. porque que no van a cubrir ese tipo de circunstancias o ese tipo de accidentes domésticos, porque en realidad en sí, si lo analizamos, es un accidente, es un acontecimiento súbito y violento que provoca una afección física determinada, impide la continuación de la ejecución de las tareas y genera una cierta incapacidad, ¿no? En el obrera, ¿no? Incapacidad obrera. Entonces, en realidad se está discutiendo todavía eso. Si hay algún tipo de problema, obviamente que se van a tener que plantear en las comisiones médicas, que son los organismos administrativos previos ante la judicialización de algún tipo de afección, y se va a analizar también la naturaleza propia de ese accidente y la relación de causalidad, si esa relación de causalidad en realidad ese accidente fue provocado por una ejecución directa de la tarea, esa relación de causalidad propia entre ejecución de la tarea y el accidente, o fue un accidente doméstico en el cual intervienen otras variables. También, por ejemplo, el tema de las enfermedades, y sí, enfermedades tienen que ver con, por ejemplo, con la visión directamente y con la postura también del trabajador, es decir, que puede reducir pueden desencadenarse una serie de ese tipo de consecuencias, ¿no? Y después con los accidentes domésticos, está discutida la naturaleza de los accidentes sin itinere, porque en realidad el trabajador no se tiene que trasladar. Claro, el mismo concepto de teletrabajo ya te exime, te saca de accidente in itinere. No puede haber un accidente in itinere si vos te levantás, trabajás y dormís en tu casa. Eso claro, está claro. ¿no? Eso está claro, salvo puede darse la circunstancia de que al trabajador lo llamen para algún tipo de reunión frecuente a nivel semanal. Ahí es otra cosa. Claro, o que vaya a buscar determinada documentación y vuelva, y ahí sufre el accidente. Eso es otra cosa, claro. Eso se me ocurre. ¿Qué te iba a comentar? Y vamos a cambiar, está relacionado este tema con lo que te voy a plantear ahora. Plataformas digitales. Sí. Plataformas digitales. Ya sabemos, ya hay bastante jurisprudencia al respecto, no mucha, pero hay. ¿Tu opinión? ¿Hacia dónde vamos? Sí, esto en realidad ya se viene,
O sea, un concepto más amplio de plataforma digital sería economía digital, en la cual tenemos como 3 elementos fundamentales según la doctrina, ¿no? Tenemos el trabajo colaborativo, que es lo que nosotros consideramos que sería, por ejemplo, el Uber, Globo, determinados trabajos de delivery, por ejemplo, y después tenemos el trabajo a demanda, que el trabajo a demanda puede ser en línea o offline, es decir, fuera de línea. Así que ese trabajo a demanda tiene que ver con que se le encomiende al teletrabajador, por ejemplo, determinada ejecución de tareas ante lo que sería básicamente el desarrollo de páginas web, el desarrollo de ciertos programas determinados, ciertos objetivos. Y después tenemos lo que sería el trabajo, bueno, el trabajo, como vimos, el trabajo colaborativo, que hay una suerte de colaboración, ¿no? Porque tenemos el prosumer, es decir, esa nueva figura que se fue generando con estas plataformas digitales. Tenemos un sujeto que en realidad ejecuta una tarea que pertenece supuestamente a una plataforma digital como puede ser Uber o Globo, por ejemplo, pongamos por ejemplo esas dos plataformas, y de alguna forma acerca la oferta a la demanda, es decir, que brinda un servicio a favor de un trabajador, a favor de una persona determinada, que por ejemplo necesita el servicio de transporte, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que opino con esto? En realidad hay mucha discusión con respecto a si estamos en una relación de dependencia, es decir, si ese trabajador que trabaja, por ejemplo, en un Uber, está relacionado directamente o trabaja de manera dependiente con, por ejemplo, el empresario que maneja Central, o sea, que maneja la empresa esta digital de Uber. Entonces se empieza a discutir si estamos ante un trabajador autónomo, un trabajador dependiente o un trabajador autónomo económicamente dependiente, como dice la doctrina española, ¿no? Pero yo considero que el principal problemática tiene que ver con eso, con el encuadramiento jurídico. Ya en España en el año 2017 hubo un fallo, o se empezó a discutir jurisprudencialmente, había una especie de una demanda entre los taxistas de españoles contra Uber por el tema de competencia desleal, y en esa misma discusión se empezó a analizar el tema de qué son los trabajadores de Uber, si es un trabajador dependiente o autónomo. Y en realidad se empezó a visorar la idea de que, bueno, las variables propias del trabajo dependiente tienen que ver con obviamente, la subordinación técnica, jurídica y económica. Y lo que se venía analizando era, por ejemplo, que la plataforma Uber en realidad establecía una serie de pautas determinadas que deberían ser cumplidas por parte del trabajador. De alguna forma había una técnica determinada que se utilizaba en base a un algoritmo que determinaba los precios también, los precios para la ejecución de ese servicio. Por otra parte, el trabajador tenía que tener cierta disponibilidad, no disponibilidad porque había cierta dependencia, ¿no?, por parte del trabajador, pero ahí sí había cierta autonomía por parte del trabajador, porque el trabajador podía ejecutar las tareas cuando él quisiera, y esto se lo veía no como un trabajo principal, sino como un trabajo de segunda categoría, secundario, como para hacer un extra. Entonces se concebía que ese trabajador tampoco estaba directamente en una relación de dependencia porque no vivía de la ejecución de la tarea por parte de la plataforma digital. Lo que pasa es que esto va a acarrear una serie de discusiones legales que para mí van a ser interminables con respecto al encuadramiento jurídico de la figura del trabajador por parte de este trabajador, de esta uberización propia de la economía, y no sabemos todavía con actualidad que seguramente se va a desarrollar una serie de jurisprudencia en base a todos estos criterios para establecer si estamos en una relación de dependencia y lo que implicaría la aplicación de todo el sistema protectorio del derecho del trabajo, o estamos ante un trabajador autónomo que en realidad trabaja de otra cosa, entonces percibe otro tipo de ingresos y vive de otro trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo opino en líneas generales? Que me parece que toda esta economía de plataformas puede llegar a generar lo que sería básicamente la figura del jornalero, ¿no? Esos trabajadores que no están a tiempo completo, que no están en una relación de dependencia directa, que en realidad ejecutan una tarea de forma temporal y que esto no le permite tener cierta dignidad, es decir, que el trabajo no está dignificando la condición del trabajador directamente, ¿no? Te iba a preguntar, vos sabés que este tema de las plataformas digitales va, digamos, vamos a hablar ahora y vamos a hablar dentro de unos meses e incluso dentro de unos años, porque yo entiendo que, como vos bien planteaste acá, me pareció una genialidad lo tuyo, esto de que en realidad el trabajo digital, se habla de economía digital, y como Economía tal, digital.
la economía digital te va a plantear este tipo de trabajo y vamos a tener que replantear, los legisladores van a tener que replantear con todo el lobby que ellos tienen encima, y nosotros vamos a tener que defender una postura muy fuerte, porque en definitiva siempre hay una persona, por más que haya plataforma, hay una persona, y vamos a tener que tener fundamentos fuertes. Por eso este tipo de charla que estamos teniendo, y la verdad que agradezco Muchas gracias. tus ideas, tus reflexiones al respecto. Yo quería volver un poco al teletrabajo, porque hay una duda, que justamente ahora me la acordé, por eso me la anoté, me viste escribiendo, que también es un tema muy escabroso, si se quiere, para el empleador y para el trabajador en especial también, que es que el teletrabajo no es voluntario. Es decir, yo puedo ser administrativo en una empresa y a lo mejor el empleador me dice, vos te quedás acá, y a lo mejor el que tengo al lado, mi compañero, sí hace teletrabajo. Ese punto 1. Ahí no sé qué ves vos de discriminación, si estamos en igualdad de condiciones. Y en segundo lugar, esto de que si yo puedo irme, después puedo volver presencial. Creo que ahí hay una cuestión media rara, que no está bien claro, está medio gris. Y creo que puede a lo mejor terminar construyendo una injuria, a lo mejor. Sí, eso, bueno, la cuestión es así, que el teletrabajador tiene que prestar su consentimiento para teletrabajar. Y lo que pasa es que después, cuando está teletrabajando, si no le gusta lo que está pasando, no le gusta la modalidad, está lo que sería el ejercicio del derecho a la reversibilidad, es decir, volver al puesto de trabajo de manera presencial. Ahora bien, la discusión ahí está dada por el tema de si estamos ante un ius variandi, ¿no? Porque se está afectando directamente la modalidad, directamente afectando la modalidad de la ejecución de las tareas, de presencial a distancia, y después vuelve de distancia a presencial en base al ejercicio del derecho de reversibilidad. Lo que pasa es que algunos doctrinarios dicen que no hay ius variandi porque ahí el trabajador está prestando nuevamente consentimiento para volver a ejecutar las tareas de forma presencial. Ahí se puede llegar a haber una discusión de si estamos ante ius variandi o no, pero si él presta el consentimiento como para volver a la ejecución de las tareas presenciales, ahí podría decirse que no hay ius variandi y no estaremos ante una injuria laboral, porque puede ser muy discutido igualmente eso. Pero después, con respecto a lo que me decías, la primera pregunta, el tema del principio de igualdad, yo siempre me gustó analizar el tema de los principios cuando hablo de determinados institutos, de determinadas modalidades, ¿no? Es un tema que me apasiona bastante, porque en realidad en realidad hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre ejecución de las tareas de manera presencial y de manera descentralizada o teletrabajando. Hay una diferencia en la ejecución de las tareas. Lo que pasa es que puede generarse en el teletrabajador, y esto está muy pensado por muchos psicólogos, muchas personas que ya analizan la psicología propia de los trabajadores, que puede pensarse que el teletrabajador que está en su casa, piense que se encuentra aislado de sus compañeros y que esto de alguna forma repercuta en su posibilidad de ascender dentro de una empresa determinada. Entonces, porque el trabajador al estar aislado, al no estar al frente, o sea, no tiene contacto personal con los trabajadores de mayor jerarquía que pueden llegar a provocar un ascenso, pueden llegar a generar la idea de que se ascienda a determinado teletrabajador, entonces puede generarse en la idea del teletrabajador el prejuicio de que un teletrabajador es un trabajador de segunda categoría, no como un trabajador presencial, lo cual es un mito que hay que empezar a desterrar por ese prejuicio, ¿no? Pero ese mito se va a comenzar a desterrar en la medida que las altas jerarquías o las altas esferas propias de cada una de las empresas también le dé la posibilidad a los teletrabajadores de ir ascendiendo, de ir creciendo, que básicamente es como la pirámide de Maslow, ¿no? No sé si recordamos Maslow, que hablaba de la satisfacción de las necesidades primarias, necesidades secundarias, y después está el tema del reconocimiento. Una vez que se satisfacen las necesidades fisiológicas, entonces ya viene el tema del reconocimiento, por parte del teletrabajador de sus pares, el reconocimiento de los pares que están trabajando de manera presencial o teletrabajando, y el reconocimiento también de sus jefes o de los superiores jerárquicos.
Entonces el principio de igualdad se va a respetar en la medida en que se respete también el tema de los ascensos y obviamente el pago de la misma remuneración por la ejecución de la misma ejecución de tareas, ¿no? Claro, claro, sí. Yo, otra pregunta que se me vino ahora en la cabeza es la siguiente, y que ya pasó, ya pasa, que es esto de bueno, ustedes no van a trabajar acá porque son personas de riesgo, pero pueden hacer su trabajo en su casa, teletrabajo, ¿no es cierto? Está la plataforma. Ahora, hay muchos trabajadores, y te digo que muchos, ¿no? Que te dicen, me ha pasado, me dice, doctor, lo que pasa es que tengo la plataforma, pero no sé usarla o no sé usarla en su totalidad. Mi máquina es una, ¿viste? Una XT286 del año 94 y no... Bien, sí. Es decir, ahí, y viene el empleador y le dice, no estás haciendo el trabajo. Y sí, pero yo tengo una máquina vieja o tengo una máquina nueva, pero vos no me has capacitado. Ahí, ¿viste? Yo puedo emplazar y después me puedo dar por despedido. ¿Será una injuria esto de que, no? Es muy nuevo esto, te estoy planteando algo muy nuevo. Yo creo que hay un fallo por ahí en provincia de Buenos Aires, salió algo, pero no me acuerdo el nombre, pero ¿qué opinás? Ya la ley 27.555 ya empezó a hablar de esto, el tema, como hablábamos de derechos y obligaciones, una de las obligaciones propias en cabeza del empleador, que debe ser ayudado también por los organismos, por las distintas organizaciones sindicales, tiene que ver con la formación propia de teletrabajadores. Es decir, que esta formación que tiene que ver con el desarrollo de una serie de competencias para la ejecución de las tareas en un tiempo adecuado. Obviamente que si el empleador no cumple con la formación adecuada de los teletrabajadores, entonces tampoco puede exigir la ejecución de determinadas tareas en un tiempo determinado, un tiempo prudencial, ¿no? Un tiempo establecido por el cumplimiento de determinados objetivos. Considerarlo esto como una injuria y podría llegar a encuadrarse como una suerte de injuria siempre y cuando ello puede llegar a provocar otro tipo de consecuencias, como por ejemplo hacer un mobbing, por ejemplo un acoso constante hacia ese trabajador, o una presión constante para la ejecución de tareas teniendo en cuenta que a ese teletrabajador no se lo ha formado adecuadamente. Y ahora con respecto a lo que me decías de los dispositivos que estén utilizados por los teletrabajadores, también hay que tener en cuenta que el empleador tiene que brindarle los dispositivos electrónicos adecuados a los teletrabajadores. O sea, tiene que brindarle la formación adecuada y tiene que brindarle lo que serían los dispositivos electrónicos para la ejecución de las tareas en tiempo. Yo creo que en realidad el empleador no puede estar presionando a un trabajador que no esté formado, pero eso en la realidad no va a pasar, no va a suscitarse, pero podría llegar a generar una suerte de injuria acompañada de cierto moving, como hay una amiga, una colega mía que ya habla de la figura del telemoving, ¿no? O sea, ese moving que se ejecuta a la distancia, ¿no? Pero puede llegar a ver la doctora Analía Raniazá, que escribimos una obra juntos. Así que lo que le iba a decir, colega, era, bueno, básicamente es eso, porque en sí puede llegar a configurar lo que sería esa figura, puede configurar lo que sería una injuria, todavía en realidad puede ser muy, muy discutido con respecto a lo que serían las obligaciones propias de cabeza del empleador, ¿no? Sí, Sergio, te quería hacer, estuviste fantástico, realmente muy claro, la tenés re clara, y viste, estas charlas de café son más flexibles como para que el colega se abra más y pueda expresar todo lo que quiera. Te quiero hacer una pregunta personal, sí. Dos personales. Yo te dije que te iba a hacer una, pero porque nombraste a una colega que para mí es fundamental, ha sido fundamental en mi vida, que es la doctora Estela Ferreiros. Sí. Fue profesora tuya, fue profesora mía de maestría y la verdad que nos cambió la vida. Nos dejó un legado. Sí. ¿Fue profesora tuya o solamente contacto por tu ejercicio profesional como jueza ella? No, yo no tuve el honor de ser alumno de ella. Yo siempre he leído muchos trabajos de ella, pero no tuve el honor, o sea, no tuve el honor de ser alumno. Sí, admiro su trabajo, admiraba sus disertaciones, la forma que tenía de comunicar las ideas, impresionante, tenía una síntesis, una claridad conceptual, una síntesis de todo, y yo te juro, escuché muchas frases, o sea, muchas cuestiones de ella
que yo replico en muchas charlas, en muchas disertaciones, que me parecen interesantes. Por ejemplo, el tema de la fuente de trabajo, el tema del contrato de trabajo, la vida propia de un contrato de trabajo. Todas las relaciones jurídicas tienen vidas que se agotan con la extinción de esa vida, como las vidas humanas, ¿no? La vida de los seres vivos. Y tiene tuvo y va a tener, porque tiene un legado, como bien vos decís, que es impresionante. O sea, es como uno de los rockstars del derecho laboral, ¿no? Digamos, uno de las grandes figuras. Pero no tuve el honor de ser alumno de ella. Sí, sí. Bueno, Sergio, le quería dedicar 30 segundos a la doctora Ferreiros, que todavía sigue en nuestros corazones. Sergio, una pregunta más íntima, que es para romper, digamos, lo que es ser un abogado, y es, ¿cuál es el último libro que has leído que no es de derecho? Que no haya sido de derecho. Sí, yo soy fanático de José Saramago y leo muchas obras de él. En esta pandemia pude leer mucho más y la última obra que leí de José Saramago era Ensayo sobre la ceguera, y también leí, que ya lo terminé, un libro de Albert Camus, La peste, que también me pareció muy interesante en estas circunstancias. Que habla mucho de esto. Habla mucho de esto. Qué bárbaro. Qué visión. Sí, me gustó mucho. Igual también otro libro que leí también en esta cuarentena fue El Cisne Negro, porque estaba muy relacionado con lo que nos está pasando ahora, ¿no? Es como que esto nunca lo vimos venir, o sea, yo he escuchado muchas charlas, cuestiones que hablaban de esto hace años, pero nunca supe que iba a pasar este año, o sea, y eso es lo que sería el cisne negro, porque el concepto ese de cisne negro es como decir, todos los cisnes son blancos, ¿no? Pero hasta que una vez fueron a Australia un grupo de exploradores y vieron que había un cisne negro, entonces hay cosas como que rompen con la cotidianeidad y con la normalidad, con lo que nosotros consideramos normales. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo ahora nadie se lo vio venir, y estuve leyendo un poco de literatura y bibliografía referida a estas circunstancias excepcionales y a estas ideas escépticas de decir que la vida tiene muchas cuestiones aleatorias que nosotros no podemos controlar. O sea, que nosotros hay ciertas cuestiones que podemos manejar, pero no tenemos control sobre nada en realidad. Y por eso soy bastante escéptico con respecto a la futurología, ¿no? Porque digo, podemos saber qué es lo que puede llegar a pasar mañana, pero no vamos a saber lo que va a pasar dentro de un año, porque esto ya nos cambió para siempre, ¿no? Sergio, te agradecemos muchísimo la participación. Te vamos a convocar de nuevo, con el tema que vos quieras, porque sos una persona muy estudiosa y muy claro en los conceptos y sobre todo en la forma que también los manifestás. Así que te vamos a estar convocando, ¿ok? Muchas gracias. Muchísimas gracias, y la verdad que fue muy agradable el momento, y así que obviamente a su disposición. Y esperamos conocerte personalmente algún día. Ya, bueno, ya podremos juntarnos algún día. ¿Te venís para Mendoza? Yo tengo muchas ganas de ir a Mendoza, y de ahí es Daniela Fabier también. Claro, sí, Daniela también. Daniela la admiro muchísimo, y la verdad que también es una grande. Bueno, Sergio, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por haber participado. Y bueno, te agradezco de todo corazón, che. Un abrazo muy grande, y seguir participando en el grupo, ¿eh? Seguir participando en el grupo con fallos y demás cosas que nos sirvan para desarrollarnos a todos. Te mando un abrazo. Ahora te saco de cámara y yo hablo 2 minutos acá con los chicos, después me voy. Chao, Sergio, gracias. Gracias. Bueno, muy bien, fantástica la charla de café con Sergio Lois. Me pareció excelente el profesional, el colega, muy claro. Bueno, yo quería, por aquí, quiero decirles que la semana que viene, vamos a ver, acá me quiero ir con esto, ahí está, así queda, ahí abajo. La semana que viene vamos a tener, a partir del día 5, o sea, el día 5 a las 17 horas, otro tema que es prueba digital en el proceso laboral, un tema que hoy los colegas estamos todavía viendo cómo es, por el doctor Federico Fioquete. Ustedes saben que
es magistrado, acá de Mendoza. Así que nos va a dar un panorama. Quien va a coordinar esto y quien va a estar haciendo la entrevista va a ser ni nada más ni nada menos que nuestro querido amigo Leonardo Bermejo, que ya se está preparando. Semana próxima también vamos a anunciar un nuevo sorteo. Ya tenemos el libro que nos va a donar Ediciones Jurídicas de Adrián Sánchez. Les mando un abrazo, sigan participando y mucha suerte, cuídense y vamos fuerza al sistema judicial a ver si lo podemos mejorar un poco. Nos vemos. Hasta luego.